Si hay un juego que nos ha traumado desde la niñez, ese es Battletoads, porque aparte del terrible nivel de las motos, Battletoads es un cóctel que puede causar altos grados de estrés, niveles preocupantes de ansiedad y un nivel de frustración que se acerca peligrosamente a la depresión. Pero a pesar de todo, Battletoads es uno de los juegos más queridos y recordados por los jugadores de los 80s y 90s, y por eso el día de hoy les traigo curiosidades de Battletoads. Así que comencemos y let's play. Número 1. Rare creó a Battletoads para aprovechar la popularidad que habían desatado en los años 80 los héroes tipo animal antropomórfico. La principal razón, obviamente, fue el éxito que habían logrado las Tortugas Ninja. Por ello, es que crearon a los Battletoads. De hecho, el diseño de los personajes se hizo con la intención de que estos se convirtieran en personajes tan populares para que en un corto periodo hubieran juguetes y todo tipo de productos de las ranas guerreras. Número 2. En la revista Nintendo Power de junio de 1991 apareció un cómic de Battletoads que contó con dos partes. La primera se enfoca en los orígenes de las ranas, mientras que la segunda parte narra prácticamente los sucesos del juego de NES. Cabe mencionar que todo lo que transcurre en el cómic se considera canónico, debido a que en Battletoads y en Battlemaniacs se hace una referencia a algunos sucesos contados en el cómic. Número 3. En 1992, Dick Entertainment produjo un episodio piloto animado de Battletoads, que nunca pasó de ahí. Fue un intento de replicar el éxito de las Tortugas Ninja, pero desafortunadamente este piloto no consiguió que alguna cadena de televisión se interesara en publicar la caricatura de Battletoads. Este piloto se filtró años después en VHS y actualmente está disponible en YouTube, pero desafortunadamente solo en inglés. Número 4. Los nombres de los protagonistas, Rush, Seeds y Pimple, fueron elegidos porque sonaban asquerosos y extremos, un reflejo de la cultura juvenil de los años 90. Recordemos que durante aquellos años había bandas como Ugly Kid Joe que reflejaban ese sentimiento antisistema tan marcado en los grupos de rock y heavy metal de aquella época. Número 5. La fase 3, es decir, la que se llama Turbo Tunnel, fue diseñada intencionalmente para que ni los testers de Rare pudieran dominarla fácilmente. Su dificultad extrema se ha vuelto parte de la cultura gamer y a menudo el nivel es citado cuando se habla de cosas traumatizantes en el mundo de los videojuegos. Número 6. Battletoads en Europa tuvo ventas bastante altas, que incluso lo convirtió en un beat'em up incluso más popular que el mismísimo Double Dragon. De hecho, se dice que por el éxito que tuvo el juego en el viejo continente, Rare contrató a Technos para hacer un crossover de ambas franquicias que llegaría unos años después a varias consolas. Número 7. Battletoads llegó al mercado japonés en diciembre de 1993, es decir, 2 años después del lanzamiento en América. Pero al hacerlo el juego tuvo varios ajustes. El primero es que Rare redujo notablemente la dificultad para que el público japonés lo pudiera disfrutar más. Esto lo podemos comprobar con los enemigos, los cuales son más lentos, hacen menos daño y tienen menor resistencia. Otro bajón fue que mientras en la versión americana solo teníamos 3 continuos disponibles, la versión japonesa por su parte tiene continuos ilimitados. Además, la versión japonesa cuenta con más checkpoints, por lo que si mueres aparecerás más cerca de donde te mataron. Número 8. La versión japonesa de Battletoads sufrió un tiraje limitado, por lo que se convirtió en una de las versiones más deseadas por parte de los coleccionistas hasta el día de hoy, por lo que una copia puede rondar entre los $150 y $200, así que prepara el cochinito si quieres un Battletoads japonés. Número 9. Battletoads llegó al Sega Genesis en 1993, mejorando notablemente los gráficos, pero para desagrado de muchos, esta versión disminuyó la dificultad del juego. Primeramente porque al contar con una mejor definición gráfica, las trampas de ciertos niveles son más notorias. Además, los enemigos en esta versión son menos agresivos y tienen menos resistencia. Niveles como el de las motos e incluso el nivel 11 conocido como Klinger Greenware se sienten ralentizados en esta versión. Esto se debe a que el juego se ajustó al motor gráfico de Sega Genesis y esto provocó que se alentara un poco. Pero esto no es porque el procesador sea malo, más bien es porque es más consistente que un procesador de 8 bits, es por ello que la versión de NES se siente un poco más libre. Número 10. Battletoads también llegó al mítico Game Gear, pero en esta versión pasó de 12 a solo 6 niveles y posee una jugabilidad mucho más lenta comparada con la versión de NES. Aún así, esta versión tiene cosas rescatables como contar con gráficos más coloridos y detallados, poseer una dificultad que hace honor a su nombre y una banda sonora bastante bien lograda tomando en cuenta las limitaciones del Game Gear. Número 11.
Battletoads llegó al Game Boy ladrillo, pero lo hizo con una entrega totalmente nueva. El juego incluye 9 desafiantes niveles que están pensados en exprimir las capacidades de la portátil. El juego cuenta con una jugabilidad más que decente. Incluso, este juego es de los más aclamados por los conocedores porque posee una gran calidad, dificultad y porque se siente como una verdadera secuela del juego de NES. Número 12. Battletoads llegó a la Amiga CD32 con un port que resultó ser bastante deficiente debido a que muchos niveles fueron modificados o eliminados para reducir la dificultad. Incluso, por alguna extraña razón se reemplazó el icónico Turbo Tunnel por un nivel de desplazamiento horizontal llamado Potholing, que es bastante mediocre y olvidable. Este port, como la Amiga CD32, ha quedado totalmente en el olvido. Número 13. En los años 80 y 90 existió un tipo de publicidad muy agresiva que atacaba de manera literal a los competidores de una marca. Esta técnica la utilizó mucho Sega para competir con Nintendo durante esa época. Battletoads, cuando se lanzó, aplicó este tipo de publicidad agresiva, sugiriendo de manera literal que comparadas con Battletoads, las tortugas ninja parecen fango en el estanque. Desafortunadamente, esta publicidad no dio los mejores frutos y tristemente Battletoads nunca pudo competir con la fama de las tortugas ninja. Número 14. Durante 1991 la revista Electronic Gaming Monthly, a través de su publicación anual conocida como Buyer's Guide, dio a Battletoads la condecoración del juego del año de 1991 para el NES, y en su análisis le dio un promedio de 9, es decir, un total de 36 puntos. ¿Qué te parecieron estas curiosidades? ¿Te gustaron? Espero que con este video te hayan dado muchas ganas de volver a jugar el mítico Battletoads. Pero antes de jugar, prepárate, porque créeme que volverlo a jugar no es nada fácil porque el juego sigue siendo bastante, pero bastante duro. Si te gustó este video, te pido que por favor le des me gusta, te suscribas y que compartas mi contenido para que llegue más gente. Yo por mi parte seguiré intentando crear más contenido de calidad y tú por la tuya me ayudas mucho apoyando este video. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Daniel X2 y Let's Play Retrus Gamer.